霧が深まる街の影、誰も知らない秘密の場所、足音響く夜の向こう、暗闇に隠れた真実。道の果てにある運命よ、光を求めて立ち上がれ。瞳に映る絶望の果て、己の力で突破せよ。闇の中で輝くんだ、勇気と決意を胸に秘めて、嵐の中で踊る星、決して諦めないその熱情。心の奥に眠る力、今こそ目覚めて叫び出せ。希望の火花が舞う空に、未来を切り開けこの手で。闇にとらわれるなその魂、倒れるたび立ち上がるんだ。傷ついても進み続ける、自分を信じて振り返らない。闇の中で輝くんだ、勇気と決意を胸に秘めて、嵐の中で踊る星、決して諦めないその熱情。闇の中で輝くんだ、勇気と決意を胸に秘めて、嵐の中で踊る星、決して諦めないその熱情。Hola pequeñas flamitas, soy Shana Chiquita, y hoy les traigo otros 2 capítulos al canal, de este increíble fanfic, espero les gusten. También agradezco a todos los nuevos suscriptores, muchas gracias por su apoyo. Aclaro que no soy dueño de Naruto ni de sus personajes, créditos a Masashi Kishimoto, créditos a LioneArt, creador de este fanfic, link en la descripción. El examen de la marmota. Capítulo 12, por LioneArt. Y una serpiente gigante se estrelló contra el pequeño refugio oculto de Naruto con la fuerza de un tren de carga, al cual la serpiente se parecía en cuanto a tamaño se refería. Orochimaru había observado la extensa red de trampas y se había divertido. Demostraba cierto ingenio, y por lo que le había contado su espía Kabuto, era el Uchiha el único que realmente actuaba en este equipo. Entonces, los Uchiha habían fortificado toda esta zona. Interesante. Pero no le preocupaba al Sannin, y aunque podría haber atravesado la red sin ser tocado, era más divertido llamar a su puerta, por así decirlo, con una gran serpiente para marcar el ritmo de todo el encuentro. El equipo Genin salió corriendo en desorden mientras su cúpula se derrumbaba, y el naranja formó un sello, creando 100 clones. También interesante. Bueno, mejor continuar con la prueba. Tenía que ver si valía la pena ocupar el nuevo cuerpo que había elegido. Técnica del velo brumoso. Gritó Naruto con fuerza, formando los sellos antes de que la zona quedara cubierta por una densa niebla. De acuerdo, se le oía dar instrucciones a sus compañeros. No abandonen la niebla y le costará encontrarnos. Manténganse unidos y no, se oyó un estruendo cuando uno de los grupos cayó en una trampa preparada. ¡Ay! No te preocupes por ellos. Gritó la voz del rubio con urgencia. Sigue con el plan. Tenemos que... Su voz se apagó por el miedo cuando Orochimaru emergió de la niebla ante ellos. Kukukuku, ¿te vas tan pronto? El genin de naranja sacó un kunai y se lo lanzó al Sannin, pero no le dio en el blanco. Orochimaru atrapó el arma con su lengua increíblemente larga antes de que pudiera pasarle inofensivamente. Y el verdadero equipo 7 corría a toda velocidad por un túnel subterráneo, con 2 clones cargando a cada miembro, mientras que Sasuke y Sakura estaban atados con cables para que no se movieran demasiado. Todos habían salido juntos del refugio rocoso, pero el rubio los había disfrazado como sus copias al invocar a sus clones, mientras que 3 de sus clones habían asumido sus lugares y apariencias para imitar al equipo. ¿Por qué? Porque los túneles de escape del refugio subterráneo eran demasiado obvios. Ya los había probado antes, y nunca funcionaron, ni siquiera cuando tenía una docena.
Pero no, sácalos de una de esas trampas y luego cae dentro maldiciendo en voz alta, ¿a dónde nos llevas?, gritó Sakura a través de su mordaza. 10 segundos más para la distancia mínima de seguridad, dijo Naruto, casi para sí mismo. ¿Qué? Su cuerpo se arqueó y gritó. Silencio. Siseo. Allá atrás, mis clones se enfrentan a Orochimaru. El Sannin Serpiente. Está aquí para robarle los ojos a tu melancólico Uchiha. Si quieres ayudarlo, sigue gritando. Tendré que cortarte la garganta para que no lo atraigas. Sakura palideció y se quedó paralizada de miedo, sin creer lo primero, pero asustada por lo segundo. No creía que fuera Naruto. Nunca le hablaría así. Y eso significaba que podía ser cualquiera, capaz de hacer cualquier cosa. No, la Kunoichi se quedó muy quieta y en silencio. Naruto negó con la cabeza. En serio, al comenzar esto, ni él ni Sakura tenían la habilidad para pasar la prueba. Se preguntó qué estaría pensando Kakashi, hasta que pensó en Sasuke. Probablemente solo era un intento de ascenderlo lo más rápido posible. El Jonin Sensei del equipo 7 siempre estaba complaciendo a los Uchiha. Probablemente no le importó que los otros dos hubieran estado tan desorientados que casi tenían la muerte asegurada. Era una oportunidad para ascender a Sasuke. Distraídamente, continuó quejándose en voz baja para responder con más detalle a su pregunta anterior. Allá atrás, mis clones están haciendo un trabajo brillante al reducir sus expectativas antes de dejar todo lo que tienen sobre él. Si tan solo tuviéramos más tiempo. ¿Para qué necesitas tiempo? Ya nos tienes, se quejó Sasuke. Porque esa no era la técnica del velo brumoso, le instruyó Naruto. En realidad era el vals de la niebla, un movimiento que cubre un área con un gas inflamable que explota al contacto con las llamas. Y hay suficiente ahí atrás para aplanar una amplia zona y colapsar nuestros túneles. Y Orochimaru extendió su lengua larga y flexible para atrapar el arma mal lanzada antes de que pasara. Entonces, sus ojos se cruzaron al sentir la descarga eléctrica de la espada, que lo atravesó, y el infierno se desató de golpe. Los clones que estaban allí tocaron cables, algunos produjeron llamas, otros produjeron rayos, todos los cuales corrieron a través de esas líneas, atrapando toda el área de campamento en una explosión masiva cuando la enorme bola de gas detonó, sumándose a las explosiones de los cientos de técnicas de activación que detonaron simultáneamente y los grupos preestablecidos de etiquetas explosivas. Esa sección de bosque se vaporizó en una bola de fuego colosal mientras los nervios de Orochimaru todavía estaban alterados por el jutsu de relámpago almacenado en el kunai que se sacudía por su lengua. El suelo saltó y se dobló bajo la fuerza del golpe. Pero esa explosión solo sirvió como precuela del evento principal, ya que miles de clones emergieron de donde se habían escondido bajo tierra, formando un amplio círculo alrededor del campamento, a una distancia cuidadosamente calculada para sobrevivir a la enorme explosión. Por todo el bosque, pares de clones ocultos de Naruto despertaron. Ambos se pusieron alerta. Uno se transformó en una vieja sirena antiaérea que había visto en las antiguas e inexploradas profundidades del Museo de Konoha, y el otro empezó a girar la manivela, emitiendo una alarma sonora e inconfundible, mientras hablaba por un micrófono para explicar el significado del mensaje de alerta. ¡Atención! Emergencia. Todos los equipos Genin deben evacuar el área de pruebas inmediatamente. Un ninja de clase S desaparecido ha entrado en la zona y ha comenzado a atacar a los estudiantes. Todos los equipos Genin tienen instrucciones de retroceder hasta que lleguen refuerzos. Considerando que había cientos de equipos de alarma como este, la alarma comenzó a sonar a gran volumen en todo el bosque a la vez. Luego comenzaron a repetirlo. El cuerpo de Orochimaru salió disparado de la bola de fuego en expansión, herido pero no gravemente herido, solo para caer directamente en el regazo de los clones que lo habían estado esperando. Sus pies se pegaron a la rama en la que había aterrizado cuando lo golpearon con todo lo que tenían, una docena de diferentes corrientes de proyección de llamas de dragón lo golpearon todas a la vez, con rayos que corrían desde todas las direcciones a lo largo de cables y por el aire. ¿Cómo sabía el niño dónde estaría? El Sannin Serpiente parpadeó 2 veces más, cada vez recibiendo los mismos ataques instantáneos a su llegada, antes de despejar el área a su alrededor con una técnica de área amplia y masiva. Invocar a Manda, el jefe de las invocaciones de serpientes. Multitudes de Naruto se lanzaron contra él, cada una blandiendo látigos gemelos compuestos de relámpagos sólidos.
Otros cargaban hacia adelante por encima de sus cabezas, tejiendo cables como arañas dementes, intentando atrapar o dirigir otros ataques hacia él. Mientras tanto, cientos de Narutos, de pie en las ramas de los árboles, tensaban sus arcos y disparaban una lluvia de flechas, cada uno guiado para rastrear y seguir a su objetivo por más cables. Multiplicándose con sus propios clones, Orochimaru comenzó a contraatacar. Explosiones masivas y vientos cortantes atravesaron la ola naranja, pero siempre algunos sobrevivieron y lluvias de armas arrojadizas regresaron a cambio sobre las cabezas de los luchadores de asalto cuerpo a cuerpo que manejaban jutsu. Levantó los brazos, realizando sellos manuales, y el suelo se elevó y comenzó a convertir a la fuerza de asalto en ruinas. Entonces, el suelo se convirtió en lodo bajo sus pies justo cuando un tremendo viento cortante se abalanzó sobre él. Orochimaru parpadeó, colocándose a lo que pensó que era una distancia segura del campo de batalla, solo para ser atrapado al llegar por un látigo de relámpago que envolvió su mano derecha y la cortó. Entonces el árbol en el que se encontraba explotó, ya cargado con 100 etiquetas explosivas. Con el rabillo del ojo, Orochimaru vio a Manda, su jefe invocado, atrapado en un tornado que estaba siendo cortado por los vientos y asaltado con una lluvia de rayos sostenida por cerca de 600 Narutos que estaban parados en el suelo manteniendo ese brazo de este asalto. Realmente herido, el Sannin hizo una mueca salvaje antes de mudar su piel y en el proceso curar todas esas heridas acumuladas, restaurando su mano. Entonces sacó su espada. Los clones comenzaron a morir a cientos y miles. Sin embargo, antes de que los redujeran a la mitad, entre la lluvia de kunais y flechas, una red de cables en forma de ventisca y un bombardeo constante de los 5 elementos provenientes de todos lados a la vez, el Sannin oyó un ruido tremendo y vio un árbol enorme que se cernía sobre él, con docenas de genins vestidos de naranja encaramados en sus ramas, animando al gigante del bosque como una marioneta gigantesca. Luego, un segundo y un tercero, luego un cuarto gigante del bosque salieron de la bruma de explosiones, todos controlados por clones de Naruto posados sobre ellos. Kankuro había sido de gran ayuda, hablando de su profesión, y había dejado que su audiencia aprendiera mucho más de lo que probablemente hubiera creído prudente, si hubiera sido consciente de que había estado haciendo tanto. El suelo se estremeció y se sacudió cuando un gigante del bosque de 200 pies de altura golpeó con el puño la cabeza del serpiente Sannin. Cuando reapareció en otra parte de ese campo de batalla, donde 2 de sus clones de barro apenas segundos antes se habían convertido en alfileteros bajo el aluvión de flechas guiadas, Orochimaru tuvo que admitir que en realidad estaba impresionado. Eso fue antes de que el árbol en el que estaba explotara nuevamente. Y todo Konoha alzó la vista para ver la torre de destrucción ardiente tras la explosión de la trampa inicial. Entonces, el oscuro bosque, negro por la noche, se iluminó con destellos de técnicas que se extendían por una amplia zona. Los árboles comenzaron a estallar, uno cada pocos segundos, iluminando la noche como antorchas brillantes. Eso no era un combate genin. Algo andaba mal, parecía más bien una guerra shinobi. Sacudido de su cama, el Hokage corrió hacia su bola de cristal, y cuando miró dentro vio el rostro de su pequeño amigo vestido de naranja luchando contra su antiguo estudiante Orochimaru en el bosque. Partió de inmediato para liderar una columna de refuerzos, con cientos de Jonin y Chunin corriendo delante o formándose detrás de él mientras los genin regulares de la ciudad corrían a sus puestos de guardia y estaciones de ayuda. Jiraiya se unió silenciosamente al grupo que lideraba el contraataque. No estaban muy lejos cuando la voz de las sirenas empezó a cobrar sentido. ¡Atención! Emergencia. Todos los equipos genin deben evacuar inmediatamente. Orochimaru ha entrado en el bosque. Por favor, retiénganse hasta que lleguen los refuerzos. Con rostro sombrío, el ninja fluyó hacia el bosque en llamas hacia el centro de la conmoción, donde una marioneta de árbol gigante en llamas cayó y se estrelló, envuelta en llamas, sobre la tierra, mientras que otro árbol detrás de él explotó, visible incluso a varios kilómetros de distancia, al igual que la serpiente retorcida atrapada en un tornado. Esa serpiente era toda la confirmación que cualquiera, incluso vagamente informado, necesitaba. Ahora con rostro sombrío, Jiraiya se detuvo el tiempo suficiente para invocar a Gamabunta, su propio jefe invocado, antes de correr delante del grupo.
La invocación normalmente recalcitrante no puso ninguna objeción al ver el alcance de la destrucción que se le había pedido. Iji Naruto se arrastró dolorosamente fuera del barro justo cuando la caja de alarma local se silenciaba con un terrible grazón. De equipo maltratado y presumiblemente destruido, casi con seguridad acompañado por los clones del operador. Su túnel se había derrumbado, pero un rápido jutsu de movimiento subterráneo los había salvado. Sin embargo, no había hecho que la salvación fuera placentera. La zona era un infierno, con árboles en llamas a su alrededor. El humo llenaba el aire y fragmentos de explosiones cercanas cubrían el suelo, mientras una lluvia de brasas ardientes caía sobre la superficie rota y cubierta de ceniza. El aire era caliente y pesado, por lo que Naruto transformó a 3 de sus clones de escolta en caballos, apilando a su equipo sobre sus lomos y, bajo ilusiones de precaución como ninjas de Konoha completamente no relacionados, salieron corriendo tan rápido como pudieron hacia los límites alrededor del bosque. Los caballos se ahogarían antes de mucho con esa niebla humeante, pero eso salvaría los pulmones de su propio equipo al no verse obligados a respirarla en las grandes bocanadas que necesitarían si fueran ellos los que corrieran. En realidad, no eran más que otro equipo de genin anónimo entre un grupo de, con suerte, escapados. Habían recorrido casi media milla de la zona de destrucción antes de que Orochimaru hubiera acabado con suficientes clones como para comenzar a mirar a su alrededor, y vio al equipo corriendo decididamente. No eran los únicos montados, otro equipo estaba corriendo montado en comadrejas, pero tenían un impulso y una determinación inusuales para alcanzar la velocidad que llamaron la atención del veterano ninja. Sin embargo, cuando apareció delante de ellos, el chico del caballo líder formó un sello y aparecieron otros 4000 malditos clones. Lo peor fue que la mitad de ellos se transformaron y empezaron a correr en todas direcciones. Invocando una enorme cantidad de chakra, Orochimaru convocó a media docena de sus serpientes más grandes y las puso a luchar contra la interminable horda. El área comenzó a cubrirse de niebla y ella inmediatamente desapareció antes de que todo explotara en una gran bola de fuego en forma de hongo, solo para ser recibido por armas arrojadizas en cables, flechas guiadas y clones homicidas que arrojaban docenas y cientos de técnicas de rayos, fuego, tierra, viento y agua. Pero la selección era pobre, y sabiendo lo que usaban comenzó a contrarrestarlo de manera mucho más efectiva, conservando su chakra y distrayéndose menos. Allí. De las hordas de clones que se transformaron, retrocedieron, se transformaron y volvieron a la carga, solo unos pocos equipos siguieron corriendo, pero él pudo identificar a los que probablemente eran la verdadera presa. No fue su primera, segunda ni siquiera tercera conjetura sobre cuál era la correcta, sin embargo pronto hizo una intercepción exitosa, asegurándose de los otros al matarlos a todos por turno. Ya había pasado mucho tiempo desde que era hora de jugar. Orochimaru se había enfadado cada vez más, y ahora estaba furioso. Todo esto había comenzado como una simple prueba de las habilidades de Uchiha, y aún no había visto al genin que buscaba lanzar siquiera un puñetazo. Todo el tiempo, este enjambre naranja había interrumpido sus planes, mientras sus compañeros eran llevados como carga hacia un lugar seguro. En ese momento, Sarutobi no podía pasar por alto su presencia y sus planes. Así que no le quedaba más remedio que atrapar al chico Uchiha y salir corriendo del pueblo, con la esperanza de que los preciosos ojos Sharingan fueran suficientes para compensar cualquier debilidad que albergara su propio cuerpo. Atacando el obstáculo naranja que se interponía en sus planes, Orochimaru solo logró hundir la empuñadura de su preciosa espada profundamente en un tronco rechoncho con el que el muchacho había cambiado, sin siquiera un destello de anticipación para advertir sobre la técnica. El chico era asombrosamente bueno, y en mejores circunstancias, el Sannin se habría sentido complacido de pervertirlo para que se uniera a su propia aldea. Pero ahora, era hora de morir. Iji Naruto sabía muy bien que poseía una cantidad desmesurada de chakra. Era enorme incluso antes de comenzar los reinicios, y solo había crecido a medida que adquiría conocimiento. Además, su chakra parecía aún mayor a medida que su control se expandía hasta el punto de no desperdiciar tanto esa valiosa energía. Aún así, tras haber luchado antes con Orochimaru, sabía que tenía sus límites, y el chico se estaba acercando bastante a ellos. No tardaría mucho en que el Sannin volviera a clavarle la espada en el pecho. Pero entonces oyó una voz que le heló la sangre, que gritaba de miedo, no por ella, sino por él mismo. Naruto.
Casi antes de que se diera cuenta, Rogue con las 5 puertas celestiales que podía abrir de par en par se estrelló contra el costado del Sannin y comenzó a golpearlo hasta dejarlo sin aliento. Los ojos de Naruto se desviaron hacia donde de alguna manera habían alcanzado a otros equipos de Konoha que estaban escapando, y vieron a Hinata allí mirándolo con ojos abiertos y temerosos. Justo antes de que Orochimaru despejara el área con otra de esas devastadoras técnicas de área amplia. Mataste a Hinata. Las venas de la frente de Naruto se hincharon y apretó los dientes mientras un aura de energía roja lo envolvía. Lee seguía presionando el ataque, atacando brutalmente a Orochimaru, pues el Sannin serpiente había subestimado al modesto genin hasta que el artista marcial se acercó a distancias letales, y no había cedido ni un segundo desde entonces. El Sannin intentó docenas de técnicas, la mayoría de las cuales fueron interrumpidas bruscamente cuando el chico vestido de verde lo golpeó con suficiente fuerza, desde ángulos suficientes, como para lanzarlo como una bola de pinball, solo para ser golpeado de nuevo por el peligrosamente sobrealimentado genin. Pero Naruto no veía nada. Hinata estaba muerta, asesinada por Orochimaru. Había aprendido a aceptar, incluso a encontrarle gracia, a las muertes de sus propios compañeros, pero Hinata era especial. No se debe permitir que Hinata muera nunca más. El chico ya estaba en la cloaca de su mente, notando que el agua se había drenado, donde ahora solo eran túneles húmedos. Pero no le importó. Corrió hasta llegar a la jaula del zorro y le gritó a su prisionero: «Tú. Sí, tú. ¿Juras destruir a mis enemigos? Vengarás la muerte de Hinata y perseguirás a Orochimaru sin importar a dónde vaya o intente esconderse». «¿Por qué debería?», fue la respuesta burlona del demonio. Con una mueca furiosa, Naruto se acercó a los barrotes y puso la mano sobre el frágil sello de papel que cerraba la puerta. «Porque si lo haces, me las arreglaré». ¿Sí? El demonio asintió al instante. «Lo juro». Y luego Naruto arrancó el sello de papel. Afuera, donde Orochimaru acababa de acabar con Lee, habiendo apenas sobrevivido a la paliza del chico además de todo lo que le habían hecho anteriormente, el cuerpo del chico rubio se onduló y se hinchó, cambiando a medida que crecía y se transformó en el zorro demonio de 9 colas, que rugió cuando finalmente se liberó. Orochimaru se orinó. Entonces fue como si una bomba nuclear explotara en el bosque de la muerte cuando la bestia demoníaca desató todo su poder. Y Naruto bostezó y se dio la vuelta en la cama, incorporándose para frotarse los ojos. Bueno, esa era una experiencia que no pensaba repetir pronto. Pisotear Konoha tras comerse al tercer Hokage, atrapado en su mente todo ese tiempo, observando como un simple pasajero como el zorro demonio usaba su cuerpo. Se detuvo de repente cuando entró en su baño y notó que había adquirido un conjunto de accesorios de zorro, un par de orejas de zorro rojo y una cola que se balanceaba suavemente hacia atrás, mientras que sus bigotes se destacaban como pelos rígidos reales en lugar de las líneas faciales que siempre habían sido antes. «Bueno, eso fue interesante», dijo una voz en su mente. «Tenemos que repetirlo algún día». «Ni hablar», gritó el chico de repente. ¡No! «No se suponía que te comieras a mis amigos». «¿Qué esperabas?», respondió la voz del demonio con sarcasmo. «Eso nunca formó parte de nuestro trato. Solo destruir a tus enemigos, no preservar a tus amigos. Además, tu compañera ya estaba muerta. ¿Recuerdas lo de vengar su asesinato? ¿No hice un excelente trabajo?». La voz del demonio se convirtió en risa. Y notas del autor. Bueno, una escena como esta se ha estado gestando desde hace tiempo, y, naturalmente, tendrá repercusiones. Una de ellas será que Naruto será mucho más cuidadoso con cierta bestia con cola. El examen de la marmota capítulo 13, por Lionheart. Y Naruto miró horrorizado sus nuevos accesorios de zorro. ¿Te gusta?, se burló la voz del demonio desde su mente. «Redecoré un poco mientras estaba fuera», bromeó. «De verdad creo que alegra este viejo y deprimente lugar. ¿No te parece?». «¿Cómo?». El niño se jaló una de sus nuevas orejas. Le dolía muchísimo. «Cuidado, son sensibles», bromeó el demonio. «¿Qué hiciste?», gritó el niño en estado de shock. «Oh, un poco de esto, un poco de aquello, nada realmente significativo», rugió el zorro con risa burlona. «Pero, ¿cómo es que todavía está aquí?», preguntó el niño. «Descúbrelo tú mismo, ¿por qué no?», resopló su prisionero, sabiendo que era cruel no responder.
A veces la vida realmente apestaba. Y lo primero que Naruto descubrió que había hecho el zorro fue cuando intentó ocultar sus nuevos accesorios y arruinó la técnica 2 veces seguidas antes de descubrir finalmente que estaba mal. Lo que sea que el zorro había hecho aumentó enormemente sus reservas de chakra, pero no iba a llamar a eso algo bueno, ya que había destruido por completo su control. Donde antes había sido como intentar controlar una manguera contra incendios, ahora, cuando invocaba su chakra era como intentar apuntar un geyser. Sí, la fuerza era mucho mayor, pero sin control, todo ese poder era inútil. Lo había devuelto a su nivel de academia, donde tenía el peor control de cualquier aspirante a ninja en la historia de la aldea. Con su capacidad para controlar su chakra, todas sus técnicas quedaron destruidas. Ni siquiera pudo crear más de 200 clones de sombra. Sus clones básicos volvieron a lucir medio muertos. El niño se sentó y lloró al descubrirlo. Todo ese trabajo duro, todo ese esfuerzo, se había ido. Simplemente, se ha ido. Maldito seas, zorro. Gritó dentro de su mente. No hables así, lo regañó el demonio. No soy tu enemigo. No puedo serlo. Juré destruir a tus enemigos, y el emperador celestial nos obliga a cumplir nuestros juramentos. Así que cuando me propusiste un trato, acepté y pagaste mi precio, nuestro trato quedó sellado. Aunque el precio no fuera el que esperaba, lo pagaste, y sigo obligado. No te equivoques. No soy tu amigo. Pero no quiero destruirme, así que tampoco me atrevo a ser tu enemigo. Se oyó una risa cruel. Sin embargo, eso no significa que no pueda molestarte o incluso atormentarte. Pero, mis amigos. Vamos, admítelo, bromeó el demonio. Todos en Konoha son tus enemigos. Solo cumplí mi deber destruyéndolos por ti. El chico se quedó paralizado, pensando. Pero eso significa que si Hinata es asesinada. Sí, podía sentir al demonio regodearse, casi imaginar la amplia sonrisa que mostraba los dientes. Eso es lo que espero. Si la asesinan de nuevo, quizá me dejen libre para vengarla otra vez. Naruto se recompuso lo suficiente como para responder con una burla cruel. No contaría con eso, Fluffy. Ya que Orochimaru está ahí afuera, y no eres libre de salir a rastrearlo. ¿Por qué no lo intentas? Replicó el demonio, furioso. Ve y córtale ese precioso cuello con tu kunai. Quizás me dejen libre para vengarla matándote. Quizás consiga la libertad completa después de todo. Solo un enemigo propondría algo así, respondió Naruto con desprecio. De repente, sintió la conmoción del demonio un instante antes de su dolor. Estaba tan sorprendido como él por lo que estaba sucediendo. Perdóname, tartamudeó entre dientes apretados, todavía enojado pero ahora con una inmensa angustia, mientras sus poderes comenzaban a volverse contra sí mismo. ¿Por qué debería? Replicó con las mismas palabras que le había dicho la otra noche. Estaría mucho mejor si estuvieras muerto. Ahora. No, no te apresures tanto. Jadeó. Acá. Todavía puedo ser útil. ¿Qué? ¿Me vas a enseñar algunas técnicas? ¿Qué me importan las inútiles habilidades humanas? Exclamó con un gemido agudo y tonto mientras su dolor alcanzaba otro umbral. ¿Qué se le podría enseñar a una hormiga sobre su profesión? Naruto se tocó el labio, pensando en qué podría pedir. ¿Un linaje? No tengo nada que ofrecer. El zorro se retorció, azotándose con más fuerza que Sasuke cuando perdió las pelotas. ¿Qué harías si una hormiga zángano viniera y te exigiera convertirla en reina? Entonces, si no tienes nada que ofrecer, bromeó de inmediato. Conozco misterios de la vida que van más allá de todo lo que tus médicos humanos pueden ofrecer. Gritó, devorándose a sí mismo por dentro. ¿Pero cuántas se aplican a los humanos? El zorro no respondió, retorciéndose de dolor. Quizás no tenía respuesta. Naruto sonrió. El zorro iba a morir, y por lo que parecía, se liberaría de su prisionero para siempre. Amo. Gritó con agonía. Perdona a tu humilde esclavo. Pensó en ello por un momento. Bueno. Tan pronto como eso sucedió, el dolor del demonio terminó. Entonces, respondió Naruto alegremente. ¿Qué puedes hacer para recuperar mi control del chakra? Pero no obtuvo respuesta. Al investigar, encontró a su pasajero en coma por las heridas infligidas por el juramento, más cerca de la destrucción de lo que hubiera imaginado.
Parecía que lo había atrapado a punto de morir, y de una forma que su propio tremendo poder no podía remediar de inmediato. Tenía sentido, en cierto modo, ya que había sido su propio y tremendo poder el que lo causó. Genial, se quejó el chico. Ahora consigo que el zorro haga lo que quiero, ¿y qué puede hacer? Nada. Está casi muerto. Uf. A veces mi vida es una mierda. El chico se quedó de pie, mirando su destartalado y viejo apartamento, y suspiró. Bueno, no puedo quedarme aquí. Si no apruebo el examen, Kakashi y mi equipo vendrán a buscarme, y será peor si me encuentran así. No puedo ir a la biblioteca en estas condiciones, y no puedo transformarme. Todas mis técnicas están completamente destruidas. Rayos. Volvía a la primera etapa. Y había estado tan cerca. No te quedes con las ganas. Se reprendió. Por ahí está el lado Uchiha. Bueno, miró su chaqueta, la recogió y empezó a ponérsela. A veces no hay otra salida que atravesarla. Veamos qué opinan los aldeanos. A mitad de los preparativos, Naruto ya tenía una amplia sonrisa bromista. Y Naruto rebotó por el camino sonriendo como un loco, sus nuevas orejas se movían en todas direcciones y su cola se movía alegremente detrás de él. La reacción de los aldeanos fue intensa. Aunque normalmente lo miraban con desprecio y burla, hoy lo hicieron con rostros pálidos y llenos de miedo. De hecho, el terror parecía superar al odio en la mayoría de los casos. Al mirarse al espejo después de ponerse la ropa, recién ajustada para que su cola pasara por un agujero en la espalda, descubrió que tenía 4 orejas. Las 2 habituales a los lados de la cabeza, y ahora este nuevo conjunto decorando la parte superior. Todas eran completamente funcionales. De hecho, el nuevo equipo funcionaba como un par de micrófonos parabólicos, en el sentido de que podían captar sonidos muy débiles o lejanos, siempre que se apuntaran en esa dirección. Y seguían retorciéndose sin control. Naruto debió de haber localizado 100 ratas que nunca antes había visto camino al centro de pruebas. Oye. Hinata-chan. Espera. Podemos caminar juntos el resto del camino. Llamó a su persona favorita, y ella se detuvo y lo esperó. Increíblemente, ella no reaccionó en absoluto a sus accesorios de zorro, solo sonrió y estuvo feliz de caminar con él. Deben pensar que son una broma, pensó Naruto, y luego sonrió aún más. Pues eso sí que lo haría. Ante eso, apenas pudo reprimir una risita. ¿Ah? ¿Sí? Podría hacer cosas con esto. Naruto. Deja de hacer tonterías. Gritó Sakura para regañarlo mientras pasaba a saludar a Uchiha. Kiba, acercándose a saludar a Hinata, pues era su compañera, miró a Naruto de arriba abajo y luego sorbió por la nariz un par de veces. Oye, no lo entiendo, le dijo a Naruto, rascándose la barbilla. Hueles a zorro, y también pareces uno. ¿Cuál es el chiste? Naruto sonrió tan ampliamente que tuvo que cerrar los ojos para hacerle espacio mientras levantaba la mano y gritaba en voz alta. Oye. Pensé que tendría que ser muy inteligente para pasar esta prueba, así que me vestí para la ocasión. La mitad de los más jóvenes se echó a reír, mientras algunos de los mayores observaban horrorizados, pero luego pusieron los ojos en blanco y fruncieron el ceño ante su mal gusto. Para el mediodía, todo el pueblo sabría que el payaso lo había hecho como broma. Esto, del inventor de la técnica sexy, y además sería totalmente creíble. Su enojo aumentaría un poco, pero el alivio lo ahogaría en gran medida. Cuando entraron juntos a la zona de pruebas, su equipo más el de Hinata, lo que significaba que Lee no aparecería para pelear contra Sasuke, caminaron directamente hacia el equipo Chunin disfrazado que custodiaba la puerta ilusoria. La pareja palideció al ver a Naruto, y el alegre Genin alzó su nariz perfectamente humana y exclamó: «Aquí huele mal». Sonrió, mostrándole sus dientes humanos a Chunin. La pareja retrocedió, sacando armas y con manos temblorosas. Hinata-chan. Naruto se abalanzó sobre su mochila. No me dijiste que trajiste atún. Tendremos que salir a comer juntos luego. Los Chunin dieron suspiros sinceros y se relajaron, mientras la multitud de genin que los observaba comenzó a reírse de sus payasadas y del rubor rosado de Hinata. Cuando salieron de la puerta de la sala de pruebas, Kakashi y Kurenai, que los estaban esperando, vieron a Naruto entre los niños e instantáneamente se pusieron rígidos, pasando de posturas casuales y relajadas a otras alertas y listas para la batalla. Oye. Kakashi.
Gritó Naruto, pasando uno de los mejores momentos de su vida. Anoche dejé salir al Kyuubi para cazar un conejo, y mira lo que me hizo. Los dos Jonin se desplomaron de bruces. Naruto. Regañó Kakashi, mientras los dos profesores se levantaban del suelo, frotándose la frente. No deben bromear así. Quítense ese disfraz antes de que alguien los lastime por ello. ¡No! Replicó el chico riendo. No tengo ganas. Adoptó una pose muy poco convincente, como si mostrara repentinos impulsos salvajes. De hecho, no puedo, jadeó entre dientes. Me están dominando mis impulsos. Los instintos de un zorro me están dominando. Debo besar a Hinata-chan. Y él se dio la vuelta y procedió a hacerlo, ruidosamente, desordenadamente y con gran alboroto, para su gran deleite. Los bigotes le añadían un toque especial, estaba seguro, pues ella nunca se había retorcido de placer de esa manera. Kurenai puso su cara en su mano. Kakashi puso los ojos en blanco y se fue a leer pornografía. Naruto sonreía mientras se besaba con Hinata en el pasillo. Por su sobreactuación, todos asumieron que era una broma. Y esperaban bromas de él. Sobre todo de mal gusto. Esto estaba funcionando. Al entrar en la cámara de pruebas, Naruto se adelantó y desafió a toda la sala gritando: «Oigan. Me llamo Naruto Uzumaki. El contenedor viviente del zorro demonio de 9 colas. Y. Empezó a contraerse, con espasmos, el sello. Se está rompiendo. Se está rompiendo. Naruto. Sakura le dio un golpe en la cabeza, tirándolo del escritorio. Así que lo regañó allí mismo, tirado en el suelo. No hagas chistes malos como ese. No tiene gracia. La clase, tensa como un cristal quebradizo, se relajó ante esta declaración, poniendo los ojos en blanco y tomándolo como otra broma tonta de un payaso de la clase. No tuvo precio, uno de los mejores chistes de la historia. Estuvo a punto de admitir la verdad y nadie le creería. Casi compensó el haber destruido por completo sus habilidades como ninja. Casi, pero no del todo. Levantándose y frotándose un poco la cabeza, captó las miradas frías y hostiles de los hermanos de la arena desde el otro lado de la habitación. Así que se dirigió directamente hacia allí. Oye. Gaara. ¿Cómo está Shukaku? ¿Te trata bien el mapache demonio de una cola? ¿Puedes decirle que el Kyuubi le manda saludos? ¿Qué quieres? Gaara le preguntó en voz baja y con una mirada hostil. ¿Para besarte con tu hermana? Bromeó el payaso. Gaara parpadeó, desconcertado. Luego lo pensó. De acuerdo. La cara de Naruto se relajó por la sorpresa. Gaara. Temari le suplicó a su hermano, visiblemente horrorizada. Los contenedores demoníacos necesitan su amor, le dijo en un tono plano y sin emociones. Temari miró a su hermano menor, aterrorizada, antes de dirigirle una débil sonrisa al chico rubio. Entonces, ¿dónde hacemos esto? No sé, el genin de Konoha contemporizó, buscando una salida. Al ver su salvación al otro lado de la habitación, sonrió. Oye. Hinata-chan. Tienes derecho de novia. Así que tienes poder de veto. ¿Te importa si me enrollo con esta chica de la arena? Ya se estaba volviendo para decirle a Temari gracias, pero no, gracias, y oyó a Hinata tartamudear detrás de él. No, esa. Está bien. Su mandíbula casi rozó el suelo. Se dio la vuelta y gritó. Oye. ¿Estás seguro? No quisiera herirte. No importa que me digas que no. No, tartamudeó, jugueteando con las yemas de los dedos. No pasa nada. Adelante. No, quiero que sea tu primera vez. Así que adelante Haz lo que sea. Su nerviosismo se quebró y se escondió detrás de Shino, para poder mirar fijamente a una escultura. Naruto esbozó una débil sonrisa y se giró hacia los hermanos de la arena, donde Gaara lo miraba con una expresión de «¿y bien?» Sigan adelante. Naruto tragó saliva. Y el contenedor de Kyuubi quedó completamente humillado. Primero, el demonio envía todo su chakra fuera de control, alterando tanto su control que fue imposible usar de manera confiable cualquiera de sus técnicas excepto clon de sombra, y eso se redujo al 5% de sus números anteriores. No tener control era una mierda.
Luego, pasaron la prueba escrita como de costumbre, y cuando pasaron a la esperada pelea de Orochimaru, Naruto se quedó atrás, burlándose de Sasuke, y el espeluznante chico serpiente golpeó a Sasuke, lo mordió y luego los dejó pasar. Peor aún, Sakura había estado pegada a Uchiha toda la noche, mientras que Naruto ni siquiera conseguía que le saliera bien una técnica de acampar, y el Uchiha, de alguna manera, había logrado sobrevivir a la noche. Hasta ahí llegaron las técnicas de curación. Al parecer, todo era obra de Sakura, aunque lo que ella hacía, aparte de irritarle y humedecerle la frente con un trapo, estaba fuera del alcance del chico. No, eso fue un duro golpe para su ego. Primero, la pelea fue toda de Sasuke, luego, su supervivencia fue toda de Sakura. ¿No iba a importar nada de lo que hiciera? No hizo ninguna diferencia en esta ciudad. A veces ya simplemente ya no sabía por qué le importaba. La paliza que recibió el equipo de sonido le dio miedo, pero cuando peleó con Kiba en los partidos preliminares, después de haber sido salvado del bosque por Kabuto, otra vez, se confirmó. Su control del chakra no había sido todo lo que había perdido. De alguna manera, cuando la bestia demoníaca salió, hizo algo más que dejarle orejas de zorro. Su cuerpo ahora era más fuerte y rápido, y unos centímetros más alto, supuso que nadie se había dado cuenta, principalmente por las orejas. Pero aunque eso podría haber sido algo bueno, no lo fue. ¿Por qué? Porque había destruido la poca habilidad que tenía en las artes marciales. Si hubiera tenido memoria muscular, probablemente se habría adaptado. Si le hubiera llegado gradualmente, probablemente ni siquiera habría notado la adaptación a esos cambios. Pero al atacarlo de golpe, cuando aún tenía que pensar en todos esos movimientos complejos, y ahora los movimientos que había memorizado estaban un poco desfasados, el chico llevó a Hinata a un rincón para poder llorar en su hombro después de perder su partido contra Kiba. Sus habilidades de combate sin armas eran ahora peores que antes, alteradas por los cambios y sin siquiera poseer el espíritu combativo que antes le caracterizaba. Y no podía volver a entrenar hasta recuperar el control de chakra suficiente para realizar las transformaciones necesarias para disfrazarse. Ni siquiera había sido capaz de tirarse un pedo cuando lo necesitaba. No, en ese partido él había sido humillado, y además de eso se había sentido terrible por no animar a Hinata en su partido contra su primo, cuando sabía que ella lo necesitaba, pero hacerlo la habría llevado a lastimarse. Fracasar en las pruebas preliminares fue lo más lejos que llegó, pero lo perdió todo para llegar allí, y ni siquiera había logrado pasar. Y un par de reinicios de investigación habían revelado varias cosas interesantes relacionadas con el nuevo problema de Naruto, sin hacer ninguna diferencia aparente en la naturaleza de las heridas del zorro dormido. El chakra tenía un componente espiritual. El chakra también podía tener un efecto físico en el cuerpo, ya que de ahí Naruto obtuvo sus marcas originales de bigotes y su regeneración. Al parecer, al quitarse ese sello, el chakra del demonio se había expandido tanto por su cuerpo que, incluso después del reinicio, aún quedaba suficiente, sumado al suyo, como para amplificar considerablemente sus marcas ya existentes. O bien eso, o algo relacionado con la oleada de energía, había grabado en su sistema de chakra la idea de que su cuerpo debía ser más parecido al de un zorro, por lo que éste procedió a regenerar las partes faltantes. No es que ya existieran libros sobre esto. Naruto tuvo que hacer sus propias conjeturas, y sabía que podrían no ser precisas. Toda esta investigación tuvo que hacerse a escondidas, por supuesto. La gente de la biblioteca ya había sido bastante mala sin sus cambios. Pero al menos pudo practicar sus artes del sigilo y la recopilación de información durante los ratos en que repasaba frenéticamente sus ejercicios de control de chakra, intentando recuperar algo de lo que había perdido. Sin embargo, sería un largo camino para llegar allí. Así que bien podría practicar sus técnicas habituales, sin chakras, de simplemente escabullirse y esconderse, ejercitarse con cables, que podría hacerse. Fin del capítulo. Gracias por quedarte hasta el final, espero les haya gustado el video, si es así dejen su like o Shana chiquita se quedará sin su pan.